Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad con la actividad del día de hoy, que por cuestiones técnicas no pudimos concluir. Lo pasamos a un formato más fijo, es decir, no vamos a poder tener esta comunicación instantánea al terminar la charla, pero lo vamos a hacer a través de los comentarios en el canal de YouTube o por la página de Facebook de Educación Inicial. Bueno, comenzamos. Vamos a platicar el día de hoy sobre el uso de las aplicaciones digitales en el trabajo con la primera infancia. Pero antes, hay que considerar el contexto en el que trabajamos, la población con la que trabajamos y la situación que estamos viviendo ya desde hace 5 meses. Y bueno, esta situación, si bien fue algo totalmente inesperado, es una situación única porque no tiene precedentes, pues si bien nos ha generado muchas inquietudes, dudas, cuestionamientos, quejas también, que hay que decirlo, y malestares, tanto en los alumnos, padres de familia y nosotros, incluidos los docentes, los profesionales de la educación. Porque literalmente en marzo, de la noche a la mañana, tuvimos que cambiar pues toda la dinámica de trabajo, incluso nuestro entorno, nuestro lugar de trabajo, lo cerramos y tuvimos que, si bien todos los procesos educativos, los procesos de enseñanza, tener que generarlos, darles seguimiento, monitorearlos desde otro espacio. En este caso, pues desde el hogar, tanto del alumno como de nosotros los docentes. Así que esta situación de pandemia pues nos ha generado varias inquietudes, dudas, algunas muy pocas las hemos respondido o se han ido respondiendo durante estos 5 meses a través de la experiencia y ahora sí que en el transcurso de estos 5 meses. Y bueno, algunas inquietudes por ahí, pues es cómo es posible la enseñanza, darle continuidad con los niños menores de 3 años, que es la población con la que nosotros trabajamos. Es decir, si nosotros sabemos que esos pequeñitos que llegan a los centros de educación inicial de 1 año, de 2 años, o aquel pequeñito que llega y todavía no sabe caminar totalmente, ¿no? O incluso que nos lo llevan en brazos. Entonces, ¿cómo poder o cómo hacer posible la enseñanza a través de estos dispositivos, aplicaciones o plataformas digitales? También, ¿cómo dar continuidad o cómo continuar con la enseñanza en contextos en donde la tecnología digital pues no es un elemento, un objeto que la mayoría de nuestros alumnos tengan acceso? O cuando hablábamos en marzo, que en marzo nos dice, ¿no? Hay que trabajar o a través de la educación a distancia. ¿Cómo es posible que hagamos o que demos continuidad a a todos los procesos educativos a distancia y con dispositivos digitales? Si solamente era posible a través de los dispositivos digitales o a través de la televisión o a través de la radio. Bueno, esas son algunas situaciones que hemos tenido. Sin embargo, ya han pasado 5 meses desde marzo que las escuelas se cerraron para preservar la salud, el bienestar no solamente de nuestros alumnos, sino también de nuestro personal docente. Y a la vez, pues, seguir garantizando el derecho a la educación y a la salud de nuestras niñas y niños. En estos 5 meses, si bien en marzo no sabíamos, nos cayó como algo totalmente inesperado, no había planes de contingencia, no había un plan B que pudiéramos decir, vamos a hacer esto o podemos hacer esto otro. Porque es una situación, repito, que es única y que nunca pensamos que nos tocaría vivirlo. Sin embargo,
pues nos tocó y aquí seguimos. Y en 5 meses, pues se han generado muchas experiencias con el trabajo a distancia. Y lo que sí nos ha enseñado, o que podemos decir que nos llevamos de estos 5 meses, es precisamente uno que más que una enseñanza es una confirmación. Que si bien ya desde hace algunos años, ya algunas décadas, entre los docentes, entre el magisterio, siempre había como ese miedo de que algún día un docente, es decir, ustedes, podrían ser sustituidos por un dispositivo, ¿no? Más que nada cuando empezaron todas estas políticas o programas donde se equipaba, ¿no?, a las escuelas con tecnología, con diversos programas digitales, ¿no? Sin embargo, esta situación confirma que nunca, pero nunca, jamás, un maestro va a ser sustituido por un dispositivo. ¿Por qué? Porque si bien algo que nos ha enseñado estos 5 meses es que los procesos educativos, los procesos de aprendizaje, una clave, una figura que es clave en todo esto es el maestro. Y además, porque recordemos que el aprendizaje, no solamente de contenidos formales, escolarizados, sino esos aprendizajes también para la vida se hacen en un ambiente social. El aprendizaje social. Es decir, yo aprendo a partir del otro, yo aprendo con el otro, yo aprendo con mis pares. Entonces, esa es una de las razones por las que pues, los docentes no podremos ser sustituidos. Sin embargo, también hay que comprender que toda esta crisis que se dio en marzo, y digo crisis porque si bien no sabíamos qué hacer, no había respuestas, había muchas y todavía hay muchas preguntas, ¿no? Y se generarán seguramente muchas más, pero no había como tal respuestas que dijéramos están bien, son las correctas, ¿no? Porque incluso aparte la respuesta dependían mucho y siguen dependiendo del contexto. Así que ante esta crisis, pues lo que nos generó fue un desbordamiento de creatividad de ustedes los docentes y eso pues hay que aplaudírselos porque siguieron adelante, pero esa creatividad se dio porque también se empezaron a flexibilizar muchas de nuestras prácticas como docentes. Es decir, empezó a haber más flexibilidad, algo que quizá no habíamos considerado, lo empezaron a hacer y eso permitió también empezar a innovar, que es algo que siempre lo ponemos, que siempre decimos tenemos que generar innovación educativa, pero curiosamente antes de marzo, antes de la pandemia, que se diera todo esto, sí queríamos innovar, pero haciendo lo mismo siempre, en el aula, en la escuela, en la supervisión, en las zonas escolares, cuando decías, bueno, ¿cómo pretendemos conseguir un resultado diferente si hacemos lo mismo? Es decir, esta crisis también nos sacudió a nivel personal, pero también a nivel profesional. Nos sacó de nuestra área de confort. Entonces empezamos a tener que ver qué voy a hacer. Y también como docentes nos comenzó, así como a los alumnos, ver que también nos hemos puesto y nos han puesto también en una posición pasiva. Es decir, tenemos que esperar a que nos dé la respuesta desde la supervisión, desde la asesoría técnica, ¿no? Así como los alumnos nos tiene que decir qué hacer el maestro, cómo estudiar, qué estudiar, en qué momento estudiar, desde una posición muy pasiva. Y ahora, con esta situación, pues nos dimos cuenta que tenemos, y claro, nos hace falta, pero en estos 5 meses empezaron a hacer
algunas acciones desde casa, obviamente, a través del acompañamiento de los docentes, para que se pasara de una posición pasiva a una posición más activa, que claro, cuesta trabajo y todavía en eso se sigue trabajando, pero es algo similar con ustedes los docentes. Es decir, a partir de mi contexto, si bien ha habido una estrategia nacional, una estrategia estatal, al final del día, quien conoce mejor a los alumnos, quien mejor conoce el contexto de ellos, pues son ustedes los docentes. Y es donde empezaron a hacer esta flexibilidad, ser flexibles y comenzar a hacer algunas otras cosas que anteriormente no. A veces por esta rigidez que a veces las cuestiones administrativas nos llevan, ¿no? A tener que estar haciendo siempre lo mismo y no permitir algunas otras cuestiones que responden más a tu contexto, ¿no? Entonces, ante esta crisis, pues eso se generó y esperemos que se siga generando más, ¿no? Porque es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos nuevas maneras, nuevas formas y también nuevas formas también de pensar o de repensar la educación. Y la tercera, digamos, idea, aprendizaje que nos hemos llevado en estos 5 meses, que tiene que ver con la anterior que te comentaba, es que no todos tenemos respuestas, pero que incluso aunque las tengamos, no necesariamente son funcionales o son las más viables para la escuela o para el contexto de mis alumnos. Eso también quiere decir que tendremos que ir aprendiendo sobre la marcha. Es decir, si anteriormente enseñábamos de una única manera, hoy esta situación nos ayuda a comprender que tenemos que fijarnos definitivamente en el contexto en el que viven los alumnos, pero que a veces incluso no vamos a tener las respuestas, y más en una situación en la que estamos viviendo. Entonces sobre la marcha tendremos que ir aprendiendo, y eso implica también ir aprendiendo a no tener respuestas o que en el camino las encontraremos. Así que cuando empezamos a comentar sobre cómo puedo yo utilizar aplicaciones o toda esta cuestión digital para trabajar con niños o en sí, en general, con alumnos, tenemos que considerar antes ciertos elementos. Porque para no caer en el error en el que quizá algunos lo hicimos en marzo, ¿no? Donde pareciera que todos nos volcamos a la cuestión de la tecnología, creyendo que ese era en nuestro salvavidas. Y como vamos a ver más adelante, al final del día, sí, la tecnología en este tipo de situaciones en la que estamos viviendo, sí, es una gran aliada y lo seguirá siendo, pero solamente es un medio, una herramienta de muchas otras que tenemos. Pero para comprender eso y poder incluso elegir qué aplicación, qué plataforma o qué dispositivo digital es el más viable para mis alumnos, para el contexto donde yo trabajo, pues tenemos que considerar algunos elementos como los siguientes. Primero, saber diferenciar las diferentes modalidades que tiene la educación. Porque si bien en marzo, cuando nos dicen vamos a trabajar a distancia, pareciera que en el imaginario colectivo de la sociedad, no solamente del magisterio, cuando escuchamos la palabra educación a distancia, pareciera que era sinónimo o igual a clases a través de dispositivos como la computadora, internet, y de pronto, pues claro, nos llegó la resistencia a decir, no, eso no es posible, ¿no?
Sin embargo, la educación a distancia hay que comprenderla. La educación a distancia en nuestro sistema educativo siempre se ha utilizado. No es la primera vez. Que sí sea tal vez, o quizás seguramente sea la primera vez en la que se hace de manera masiva, incluyendo todos los niveles educativos que conforman la educación básica y la media superior y la superior, pues sí, quizá sea la primera vez, pero la educación a distancia no se ha utilizado por primera vez, ¿no? Entonces, saber distinguirla. La educación a distancia en sí no requiere como tal conocimientos tecnológicos, ni siquiera básicos, o sea, no necesita la persona, tanto el alumno como el profesor, no necesita tener conocimientos tecnológicos, ni siquiera necesita tener conexión a Internet. ¿Por qué? Porque el material, digamos, esta modalidad, te repito, no es la primera vez que se utiliza. La finalidad de este tipo de educación es más bien hacer accesible contenidos a los alumnos a través de diferentes materiales, de la entrega de diferentes materiales. Esa entrega puede ser presencial, una vez a la semana, una vez cada 15 días, incluso una vez al mes, o también no puede ser presencial. Es decir, el docente no necesariamente tiene que entregarle de manera directa al alumno el material, ¿no? O sea, incluso lo puede dejar encargado con alguien, lo puede hacer llegar a través de diferentes maneras, ¿no? Ahorita que ya estamos en la era digital, pues a través de correo electrónico o a través de mensajería instantánea, como aplicaciones como WhatsApp, entre otros. Pero en caso de que no sean materiales digitales, pues se puede utilizar a través de impresiones, cuadernillos, que es algo que se utilizó y que en algún momento ya se ha utilizado, carteles, libros, entre otros más, ¿no? Entonces, la segunda, que es la educación virtual, este tipo de modalidad, pues aquí sí es necesario que tanto el alumno como el docente tengan conocimientos sobre tecnología, ¿no? Sobre el uso de dispositivos, que tengan acceso a Internet, también que puedan utilizarlos, que tengan ese conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de casi siempre se lleva a través de plataformas, en donde aquí la diferencia es que no necesariamente el alumno o el maestro tienen que estar conectados simultáneamente. Es decir, en vivo, no. ¿Por qué? Porque el maestro, comparte a través de algunas plataformas la información, los trabajos, el material, y el alumno cuando tiene tiempo, cuando tiene acceso o puede tener acceso al Internet, pues se sube a esta plataforma, a las plataformas, y puede descargar el material. A diferencia de la educación online, esta sí definitivamente tanto el docente como el alumno tiene que tener conocimientos sobre tecnología, sobre dispositivos, tiene que tener indispensablemente, pues tiene que tener dispositivos, ¿no? Ya sea una computadora, una tablet, un teléfono, ahora llamados teléfonos inteligentes o smartphone, y definitivamente tiene que tener tanto señal de Internet como acceso a Internet. ¿Por qué? Porque la comunicación sí es instantánea. Es decir, son estas cuestiones de clases en vivo, ¿no? Que era un poco también lo que queríamos hacer hace un momento, pero que por cuestiones de la señal de Internet, pues no tanto por el acceso a Internet, sino por la señal de Internet no pudimos realizarlo. Entonces tenemos que tener saber diferenciar este tipo de modalidades para ver cuál es la que se va a adaptar más al contexto y a la población con la que yo trabajo. La otra tiene que ver con la cuestión del acceso a Internet, ¿no? Que ahorita ya te comentaba.
Cuando hablamos de acceso a Internet debemos de comprender dos aspectos. El primero, que tiene que ver con la señal de Internet, y el segundo, con el servicio a Internet. La señal de Internet casi siempre está en relación al espacio geográfico y a las características de ese espacio geográfico, es decir, la comunidad, la localidad, el lugar donde yo trabajo. Vamos a dar un ejemplo. Aquí en la ciudad de Morelia, toda la ciudad de Morelia tiene señal a Internet. Sin embargo, el segundo aspecto, servicio a Internet, que el servicio, como cualquier otro, como la luz, como el agua, como el cable, pues yo tengo que pagar por ese servicio. Ahí sí, no todos tenemos las mismas condiciones para contratar ese servicio. Entonces, siguiendo con este ejemplo, pues por ejemplo aquí en Morelia, pues sí hay señal, pero no todas las personas que vivimos en Morelia tenemos las condiciones para tener acceso al servicio de Internet. El servicio de Internet puede ser de diferente manera, ¿no? Puede ser a través de servicios de telefonía fija, o puede ser por servicios de telefonía móvil, es decir, a través del celular, con los datos. Recuerda que, por ejemplo, si tú tienes un celular, es decir, que agarra tu señal tu señal para poder hacer llamadas, seguramente también entonces puedes recibir mensajes y mandar mensajes tú a través de alguna aplicación, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, o abrir tu perfil de Facebook a través de tu celular. Pero para eso necesitas datos, y eso te lo da a través de que pues le pones una recarga a tu celular, ¿no? Entonces, está ese tipo, o también está el tipo de servicio a través de el cable, de los servicios de televisión de paga, ¿no? Que es el cable. Y algunas otras, pero en general son esas. Entonces, a veces en el lugar donde trabajamos, en las comunidades, sí hay señal de Internet, ¿no? Pero a veces no todos tienen acceso a Internet. O el acceso al servicio de Internet es limitado, porque no es lo mismo tener que pagar mensualmente para que tengas Wi-Fi en tu casa a que tengas que ponerle una recarga de 50, 100 pesos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que considerar este tipo de cosas. Otro ejemplo te doy, que ya me ha pasado, por eso sabemos o de alguna manera identificamos en nuestro nivel, pues en qué lugares, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos acá a la meseta Purépecha, por el rumbo de Cherán, allá sí tienen señal a Internet. Sin embargo, cuando cae una tormenta, pues el Internet se alenta, la señal de Internet se alenta. O incluso llega a tener interferencias o queda suspendido por unas horas. A pesar de que tú tengas datos en tu celular, aunque tú pagues el Wi-Fi de tu casa, de nada sirve que lo tengas si no tienes señal a Internet. Fíjate cómo una situación del clima afecta el acceso a Internet. Pero si nos vamos también, pensando en este mismo ejemplo, a alguna comunidad por ahí cercana que seguramente tú conoces, Turícuaro, Comachuén, alguna de esas comunidades, si les cae una tormenta o en febrero que se dan esos vientos tan fuertes, lo mismo pasa. Más aparte, el servicio de Internet, si bien no lo tienen ahí en la comunidad, pero también a veces eso lo limita. ¿Por qué? Porque en la comunidad pues a veces nada más hay un ciber, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esto. Y eso es importante que tú lo sepas distinguir, porque en esta ocasión, algo que desde el material de la fase intensiva, bueno, de hecho desde el taller de capacitación docente intensivo, el material de fase intensiva y otro que viene, que es de
de la sesión extraordinaria, manejamos mucho la parte del contexto, ¿no? Y que el diagnóstico ya no solamente se centre en la parte académica, sino que también conozcas el contexto de tus alumnos y de su familia, precisamente porque esto te va a dar a ti elementos para que en su momento puedas elegir la mejor herramienta digital que favorezca y que no se convierta en una preocupación más de los padres de familia o que se convierta en algo que agobie también a los padres de familia y que en vez de acercarlos a la escuela, los aleje. La otra situación o el otro elemento que tenemos que considerar es volver a preguntar, ¿no? Volver a mirar a estos alumnos con los que nosotros trabajamos, ¿no? Con esta población de 0 a 3 años y a los padres de familia. ¿Cómo aprenden nuestras niñas y niños de la primera infancia? Seguramente, si tú estás viendo, por ejemplo, ahorita el video en la comodidad de tu casa, o estás ahí en la supervisión donde tienen acceso a internet, o si te sentaste un rato en la plaza de la comunidad, de la localidad donde trabajas, porque estás haciendo difusión para la cuestión de las inscripciones, y te tomaste el tiempo para ver esta pequeña charla, seguramente tú estás sentado, o sea, estás en una, digamos, posición pasiva, en donde como tal yo nada más estoy hablando, o sea, no hay una retroalimentación del otro lado. Sin embargo, tú estás poniendo atención y quizá con los ejemplos que he dado, algo te recuerda, ¿no? Sin embargo, estás en una posición pasiva, ¿no? Nada más de receptor. Sin embargo, si esta experiencia la trasladamos con nuestros alumnos, con un niño de estas edades, pues seguramente ya hace algunos minutos habría botado el celular, ¿no? Y si había por ahí algo que le llamara más la atención, que lo invitara al movimiento y a la acción, pues seguramente pues esta situación, este celular o el dispositivo que estás utilizando lo hubiera dejado de lado, ¿no? Entonces, nuestros niños aprenden a través de los sentidos, a través de experimentar, a través del juego, ¿no? De hecho, el juego es una acción muy, muy importante, incluso como seres humanos, porque a través del juego nos permitimos aprender, pero no solamente aprender conocimientos formales, ¿no? Contenidos formales, conocimientos escolarizados, ¿no? Sino también a través del juego aprendemos, valga la redundancia, aprendizajes para la vida, ¿no? Aprendizajes no formales. También a través de la imitación. Imitan lo que ven, ¿no? Jugar a la casita, jugar a que tienen un carro, imitar, ¿no? Las cuestiones de adultos, lo que ven en su entorno, ¿no? Y todo eso, ¿qué tienen en común? Pues que todo se hace a través de las acciones, a través de la acción, a través del movimiento es que aprenden nuestros niños. Pero si en esta situación que estamos viviendo de alguna manera limita la acción y el movimiento fuera de casa, y que eso se da en un contexto de casa, pues tendríamos que pensar y repensar en nuestras maneras, en los cómo nosotros enseñamos a estos niños. Y eso nos lleva también a pensar en que esta situación que estamos viviendo, si bien es de crisis, ¿qué necesita estos niños? ¿Qué necesita la primera infancia cuando se encuentra ante contextos y situaciones de crisis, ¿no? De crisis entendidas como desastres naturales, violencia, es decir, que esos contextos o estas situaciones alteran su rutina, alteran su entorno, pero que también
los ponen vulnerables y en peligro o en una situación de riesgo, más que de peligro, de riesgo, su bienestar. Y necesitan 3 cosas. Primero, garantizar una alimentación saludable. Segundo, la parte de proporcionarles ambientes afectivos y emocionales, pero que esos sean estables, que sean confortables. Es decir, aquí necesitamos entonces de adultos que sepan transmitirle a ese niño, a ese pequeñito, seguridad, confianza, tranquilidad, calma, en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, que a los adultos nos ha sacudido, nos ha tenido en una montaña rusa de emociones, y cómo podemos manejar nosotros como adultos nuestras propias emociones para no transmitirles eso, ¿no? Para no transmitirles mi miedo, mi temor, mi pánico, mi preocupación. Entonces, y al contrario, proporcionarles estos ambientes. Y el tercero, que es importantísimo, que ya comenté algo hace un momento, que es el juego. El niño de la primera infancia necesita jugar. Necesitamos garantizarles ambientes que lo inviten a jugar, que le permitan jugar. Porque el juego es maravilloso a esta edad, ¿no? No solamente ayuda en cuanto a su crecimiento, no solamente potencia su desarrollo, sus habilidades, sino también le permite ir elaborando, le permite ir representando, interpretando, conociendo, comprendiendo lo que pasa a su alrededor, ¿no? ¿Por qué? Si yo antes, como niño, como niña, sabía que tenía que ir a la escuela, que me llevaban a un lugar que le llamaban escuela, donde jugaba con otras personas, donde había materiales, donde había una rutina. De pronto, desde hace 5 meses ya no es así, ¿no? Entonces, a través del juego, eso les permite también ir construyendo para poder comprender lo que pasa a su entorno. Y otro elemento que tenemos que considerar antes de comenzar a ver y elegir qué aplicaciones digitales puedo yo utilizar para mi trabajo, para mi práctica docente, pues tiene que ser otra vez reconocer cómo trabajamos en educación inicial indígena, ¿no? ¿Cuáles son esas formas de atención que son la base de la educación inicial indígena? Nuestro nivel, como recordatorio, son 3. Seguramente tú ya las conoces, ¿no? La primera, y la que en los últimos años ha cobrado mucha fuerza y que curiosamente es a donde nos hemos enfocado más, que es la atención directa a niñas, niños menores de 3 años. Sin embargo, los otros 2 tipos de atención continúan. La segunda, pues tiene que ver la atención a estos niños, pero ya con la participación de agentes educativos comunitarios, es decir, con los padres de familia o con quienes cuidan a estos niños, ¿no? Y ustedes lo hacen, ustedes lo trabajan, es decir, con las mamás, con los talleres que hacen, o con la abuelita, con quien cuida al niño. Y la tercera, pues ya tiene que ver con esta orientación educativa que le damos a estos agentes educativos comunitarios, que te repito son los padres de familia, los cuidadores de estos niños. Esta última es la que de pronto hemos descuidado en educación inicial, no en su totalidad, pero esta última forma de atención ha disminuido con los años, porque te repito, nos hemos enfocado en la primera. Sin embargo, si conjugamos estas 3 formas de atención, nos da a nosotros, a la educación inicial indígena, en este contexto, en esta situación de crisis que nos ha traído la pandemia, nos genera
más que limitaciones, nos genera un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque nos permite tener varios niveles para nosotros trabajar, a distancia incluso. Y bueno, precisamente ya con esto que te acabo de comentar, y esta es una premisa que de hecho, cuando estaba por aquí pensando cómo empezar a platicar sobre aplicaciones, me recordó una conferencia que por ahí, una videoconferencia que por ahí, les voy a dejar el link por si tienen tiempo de verla y ojalá la puedan ver, donde hablaban precisamente de crear una nueva escuela en tiempos de incertidumbre. Y por ahí una participante pues da esta premisa que yo te la comparto y ojalá te lleves esto de esta pequeña charla. Comprender que si bien la tecnología nos ayuda, no debemos olvidarlo. Por eso también esa es una razón, considero que es una razón por la cual un docente jamás será sustituido por un dispositivo. Porque primero, para enseñar, para propiciar todos estos procesos de enseñanza, de aprendizaje, nosotros como maestros, siempre primero va a estar la pedagogía y después vendrá el medio, la manera en cómo lo hagamos, que ahorita por la situación en la que estamos y en la era digital, en la era digital en la que estamos, pues después tendría que venir la pedagogía, no al revés. Incluso la ponente comentaba eso, ¿no? Que es algo que se aprendió en estos meses, ¿no? Porque hubo muchos maestros de todos los niveles en donde se volcaron directamente a las tecnologías descuidando la pedagogía. Entonces teníamos ya papás que decían, ya no, por favor, ya no nos agobien con tanto, ¿no? Porque aparte los papás, pues, hay que comprender, no son maestros, no están para hacer nuestro trabajo, no tienen habilidades psicopedagógicas para enseñar. Entonces, eso también teníamos que considerarlo, ¿no? Y tenemos que considerarlo. Por eso, primero la pedagogía, después la tecnología. ¿Y a qué se refiere esta idea? Bueno, como ya te lo venía comentando, primero, nuestro diagnóstico. Ese diagnóstico tiene que ir más allá de lo académico. No se puede ya quedar solamente en eso. Tenemos que ampliarlo, tener una visión general y global, más que general, global de nuestros alumnos. Es decir, sí cómo aprenden, su estilo de aprendizaje, pero también su contexto familiar. En el caso de nosotros los pequeñitos, bueno, ¿quién lo cuida? Y quien lo cuida, si hablamos de aplicaciones digitales, bueno, ¿cuál es su relación? ¿Cuál es su experiencia con toda esta parte de la tecnología? Esa es una. La segunda tiene que ver con repensar el currículum. Es decir, ¿qué enseño? ¿Qué voy a enseñar? ¿Voy a enseñar lo mismo que enseñaba antes? ¿O tengo que modificarlo? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Voy a seguir enseñando como enseñaba cuando estaba en mi escuela? Cuando los niños iban presencialmente. ¿Cuándo voy a enseñar X, Y, Z contenido? ¿Para qué voy a enseñar lo que le quiero enseñar al niño? ¿Y por qué? Entonces, tener que repensar estas preguntas, tener que repensar el currículum, pues. Y en esto yo recuerdo, se me viene a la mente, por ahí de los proyectos que se han trabajado, que nos hacen llegar,
que nos los comparten a través de sus asesores técnicos de diferentes zonas escolares. Yo recordaba, ¿no? Los volví a revisar ahora, pero con otros ojos, ¿no? A partir de esta situación que teníamos, ¿no? Y los proyectos didácticos, a partir del currículum local, a partir de estos proyectos didácticos que los armamos a partir de las prácticas socioculturales de la comunidad. Entonces, por ahí yo encontraba uno que me llamó la atención, que era recuerdo que una de las actividades que hacía el profesor, la profesora de este proyecto, era que hacía con resistor. Entonces, estas tres actividades, si las pensamos en el contexto de ahorita, y aparte de cuáles, si las tres se pueden hacer, tendríamos que repensar, ¿tendrían que ser iguales? Al niño. Ya no es ese adulto que está ahí guiando, orientando el trabajo, ¿no? Porque yo sé que ustedes lo saben porque nos ha pasado que de pronto a nosotros si le damos, por ejemplo, este dibujito del ejemplo que te comentaba, a nosotros no nos interesa, ¿no? Que el niño se salga, que no coloque las bolitas de algodón, que las coloque más bien fuera del contorno del conejo. Decimos, sabemos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo de nuestra planeación no es eso, ¿no? El objetivo de la actividad es otra. Sin embargo, ustedes saben que las mamás, no, hasta andan regañando ahí al niño, ¿no? O a veces incluso terminan haciendo el trabajo por ellas, ¿no? Aunque nosotros ya después platicamos, no, mire, déjelo que él solito lo haga, ¿no? O por ejemplo, cuando hacen sus rayones, ¿no? Para dibujar a un gallo. Y la mamá quiere que haga un circulito, y decimos, hay que dejarlos. Entonces, fíjate cómo el papel de nosotros los docentes se tiene que hacer que cambien las actividades, porque ya nosotros como docentes, tú como docente ya no vas a estar ahí orientando las actividades. Ahora tiene que ser a través de los padres. Por eso la tercera idea tiene que ver con este diseño de estrategias integrales, globales, que beneficien el desarrollo y el aprendizaje de nuestros más pequeños, ¿no? Porque tú sabes, nada más como recordatorio, que en educación inicial, si bien
sí nos enfocamos en el aprendizaje, pero ese aprendizaje está de la mano con el desarrollo. Entonces, tenemos que repensar toda esta parte. Ahora, si utilizamos aplicaciones digitales para esto, porque es algo viable en el contexto donde yo trabajo, y no solamente en el contexto, sino el contexto de mis alumnos. Entonces, estas actividades, ¿cómo tendrían que replantearse? Y no solamente las actividades, sino ¿qué quiero enseñarle al niño? Ya te comenté cuáles son esas tres grandes esos tres grandes aspectos que un niño en este momento que estamos pasando debe de tener. Debemos proporcionárselos. Entonces, si nosotros queremos aplicar, utilizar más que nada las aplicaciones digitales, lo podemos hacer. Sin embargo, siempre con esta premisa que es una segunda, que ojalá te la lleves y ojalá se te quede, ¿no? La cuestión de que la tecnología es una herramienta nada más. No es el fin de nuestra práctica docente. La tecnología tiene que hacer clic con nuestra planeación. ¿Con qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y tiene que encajar bien. Si no encaja, tendremos entonces que hacer modificaciones, porque la tecnología solamente es una herramienta que debe facilitarme, más no entorpecer los procesos de aprendizaje con nuestros niños. Ahora, la parte de la tecnología, ¿cómo la utilizamos? Porque si bien tampoco es saludable tener a un niño en una pantalla viendo todo el día videos, aunque sean videos educativos. De hecho, no es algo saludable, y menos a estos pequeñitos de 0 a 3 años. Entonces, aquí el trabajo más fuerte que nosotros vamos a hacer en esta ocasión es el trabajo o la orientación hacia los padres de familia. Es decir, nos tenemos que enfocar, o ahora nuestro foco de atención directo no va a ser el niño de 0 a 3 años, como lo hacíamos antes de marzo, sino que ahora nuestras planeaciones van dirigidas hacia las madres y padres de familia o a quien cuida al niño. Quizá en este ejemplo que yo te comentaba de este proyecto de una maestra, de un maestro, quizá tal vez nos serviría más una actividad donde la mamá, la abuelita, quien cuida al niño, le cuenta un cuento al niño, donde el protagonista sea un animalito. Y qué mejor si lo hace en su lengua, ¿no? En purépecha. Entonces, fíjate, en una actividad tan pequeña que tal vez para nosotros va a decir, ¡ay, qué simple!, le podemos estar brindando ambientes de aprendizaje, le estamos brindando o beneficiando en muchos aspectos a ese niño. Entonces, pero necesitamos orientar a los padres de familia porque son los que van a trabajar con ellos, son los que van a estar desde casa. Entonces, la tecnología va a ser esa herramienta para poder mantener nosotros la comunicación con los padres de familia, porque será con ellos con los que trabajemos este ciclo escolar. Y si recuerdas lo que te comentaba sobre los tipos de atención en educación inicial indígena, pues realmente el trabajo con padres de familia no es nuevo. Que lo hemos ido dejando de lado, sí, pero curiosamente es regresar al trabajo que inició a la educación inicial indígena. El trabajo con padres de familia para que se beneficie el niño en su aprendizaje y su desarrollo. Entonces, ahora sí, con todos estos elementos de preámbulo que te acabo de comentar, pues ahora sí,
vamos a ver las aplicaciones o los beneficios, las ventajas que podemos nosotros tener si utilizamos aplicaciones o plataformas digitales. Aquí en la pantalla puedes ver varios tipos de aplicaciones. Algunas aplicaciones como WhatsApp, que es algo que tú ya utilizas y seguramente con las madres de familia, ¿no? La mayoría de los docentes realizan al inicio del ciclo escolar un grupo de madres y padres de familia donde pasan avisos, ¿no? Sobre la organización de la escuela. Sin embargo, en esta ocasión la podemos utilizar, pero con un giro más formativo, ¿no? No solamente para pasar información o a veces oficios, ¿no? De alguna actividad. La otra, pues, es Facebook, que es algo que la mayoría de las personas, la mayoría de la sociedad es una de las redes sociales más comunes, que más se usa. Esa puede ser una aplicación que puede tener bastantes ventajas, ¿no? Porque si bien la mayoría de nuestros padres de familia con los que trabajamos, algunos, no la mayoría, pero sí un gran número, tiene conocimiento de esta red social, porque pues incluso son mamás, en el caso de las mamás, son mamás muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando que incluso tenemos madres de familia que son menores de edad, es decir, tienen a veces 16, 17 años, ¿no? O que acaban de cumplir 18 y tienen su cuenta de Facebook. Entonces, hay que indagar en ese diagnóstico que yo te comentaba, hay que indagar. Y si tienen cuenta de Facebook, pues quiere decir que tienen señal y que tienen acceso a Internet. La otra es YouTube. Lo que es Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, son aplicaciones que no necesariamente la mamá tiene que estar con nosotros conectados, sintonizados en un mismo momento, ¿no? No tiene que haber comunicación netamente en vivo, es decir, podemos compartir materiales con ellos, incluso a través de estas aplicaciones, asignar actividades y ellos, de acuerdo a sus posibilidades, posteriormente pueden acceder a ellos, ¿no? En el caso ya de algunas aplicaciones como Zoom o Google Meet, ahí sí es más que nada para actividades más en vivo, una comunicación instantánea donde no solamente me escuche, sino también podamos vernos. Estas aplicaciones, pues, realmente para el trabajo con nosotros, con los niños, pues, si al menos quieres con las mamás hacer alguna reunión, pues te pueden servir. Si no, puedes apoyarte de las otras que son más comunes. En esta ocasión, y con esto vamos a ir cerrando, en esta ocasión te voy a pasar un pequeño video sobre donde vamos a hablar de Facebook, cómo puedes hacer. Vamos a hacer un ejercicio en el transcurso del siguiente video que yo te voy a mostrar. Hablamos de cómo podemos utilizar Facebook para cuestiones más educativas, especialmente armando grupos. Y te voy a pedir que conforme vayas viendo el video, vayas haciendo el ejercicio de formar un grupo de Facebook como si fuera para la escuela donde trabajas. La aplicación de Facebook puede ser una herramienta de gran utilidad para este ciclo escolar, particularmente el periodo que va a abarcar la educación a distancia. Puede ayudarnos en 4 aspectos. 1. Comunicación con los padres de familia. A través de esta aplicación podemos continuar con la comunicación con ellos, de manera más específica, en relación al avance de los aprendizajes de sus hijos, e incluso hacer retroalimentaciones más particulares. 2. Dar seguimiento a las actividades de aprendizaje que hemos asignado. 3. Valorar los resultados de las actividades, así como registrar los avances, progresos y logros de los más pequeños
en relación a los aprendizajes esperados o a los rasgos de perfil del currículum local. 4. Trabajo socioeducativo con padres de familia y cuidadores. A través de esta aplicación podemos compartir con ellos información sobre temas de gran relevancia para nuestras niñas y niños menores de 3 años. Por ejemplo, alimentación, crianza responsable, cuidados que hay que tener con ellos frente a esta pandemia, manejo de emociones, entre otros más, que contribuyan a su bienestar. Ahora te vamos a explicar cómo puedes utilizar esta aplicación con un sentido educativo y pedagógico. Una vez que ya cuentes con tu perfil en Facebook, es decir, con tu cuenta, ¿cómo le damos este giro educativo a su uso? Antes, considera los siguientes puntos. El uso que hagamos de esta aplicación o de cualquier otra como docentes siempre tiene que estar bajo un profesionalismo y una ética de trabajo. Recuerda, esta aplicación no es para difundir chismes ni prejuicios sobre la comunidad o sobre las familias de nuestros alumnos. Además, la información que nosotros compartamos siempre tiene que ser información verídica, que provenga de fuentes oficiales. Por eso, su uso tiene que estar guiado por el principio del interés superior de niñas y niños, para garantizar y respetar sus derechos, particularmente en el uso de estas aplicaciones, respetar y garantizar su derecho a la protección de su identidad, así como el derecho a su intimidad. Con base en los puntos que ya revisamos, ahora vamos a explorar la aplicación. Te sugerimos que si vas a utilizar la aplicación para fines educativos, hagas un grupo en el cual solamente puedas compartir material y lo puedan visualizar tanto los padres de familia como tú. Para eso nos vamos a ir a nuestro perfil. Vamos a utilizar el mío para hacer el ejercicio. Ya cuando estés en tu perfil vas a ubicar el botón de más. Te va a dar varias opciones. Tú vas a elegir la penúltima, donde dice grupos. Le darás clic y vamos a darle clic donde dice crear un grupo. Esto te aparecerá en la pantalla. Ahora en este espacio asignaremos el nombre al grupo que estamos creando. Te sugerimos que escribas el nombre de tu escuela. En este caso, para el ejercicio, elegimos el Centro de Educación Inicial Indígena Parácata. Abajo vamos a añadir a las personas que queremos que se unan a este grupo. Hay dos maneras de hacerla. La primera es a través de los contactos que ya tenemos en tu propio perfil. En este caso es importante que ya tengas agregados en tu perfil como amigos a los padres de familia para que solamente pongas su nombre. En este caso vamos a utilizar el nombre de su ATP. La segunda opción es a través de un correo electrónico. Escribimos el correo electrónico de la persona para que le llegue una invitación a su correo. Aquí lo ponemos y lo enviamos. Podemos personalizar también la invitación. Te sugerimos que lo hagas para que los padres de familia vean la formalidad y la seriedad de este grupo. Podemos ponerle: estimados madres, padres de familia, los invitamos a ser parte de este grupo y explicarles cuál es la finalidad por la cual se creó el grupo. Después hay que elegir la privacidad. Recuerda los puntos que ya platicamos anteriormente. Tenemos que garantizar siempre los derechos de las niñas y de los niños. Para eso, sí te vamos a insistir que el grupo que tú vayas a hacer siempre lo mantengas en privado. Precisamente para que solo los padres de familia y tú puedan visualizar el material. Te dará otra opción que dice ocultar grupo. Nuevamente le vamos a poner en ocultar para que solamente los miembros que se encuentran dentro de ese grupo participando puedan encontrar el grupo. Es decir, para que no otras personas ajenas a la escuela, ajenas a los padres de familia, ajenas a nuestros alumnos,
puedan ver el grupo. Así que le pondremos en ocultar. Y le daremos clic donde dice fijar en los accesos directos. Y le damos clic en crear. Ahora sí, ya creamos nuestro grupo de nuestra escuela. Ahora puedes personalizarlo, es decir, subir alguna foto que te permita o que le permita a los padres de familia identificarlo. Puedes subir una foto de la escuela para que tengan una imagen con que identificarse. Y le das clic en guardar. La otra opción es, si no tienes alguna imagen o alguna fotografía que pueda identificar a la escuela, puedes elegir alguna. Le das clic en elegir ilustración y aquí puedes elegir la que mejor vaya con el tema, que es lo educativo y la escuela. Igual le das clic en el botón de guardar. Los siguientes puntos son importantes para que nuestro grupo podamos generar un ambiente de confianza y de seguridad. Para eso, en las opciones que nos aparecen del lado izquierdo, vamos a irnos en la penúltima, donde dice moderar grupo. Una vez ahí nos van a aparecer estas opciones. Para eso nos vamos a ir ahorita, vamos a explorar las más relevantes para poner candados de seguridad a nuestro grupo. En este caso, notificaciones de aprobaciones, es decir, vamos a dejar seleccionado el que ya viene predeterminado. Cada vez que haya alguien que solicite unirse al grupo, que en este caso deberían ser solamente los padres de familia, pues te permite verificar que realmente son los padres de familia de nuestros alumnos. La segunda es esta que dice preguntas para miembros. Aquí nosotros podemos hacer hasta 3 preguntas a las personas que solicitan ingresar a nuestro grupo. Para eso vamos a darle clic en añadir pregunta. Tú previamente ya conoces a tus alumnos y conoces los datos de los padres de familia, por lo que te sugerimos que una primera pregunta podría ser: escribe tu nombre completo, para nosotros saber qué padre de familia es. Y al lado le damos opciones múltiples para que nos dé el tipo de respuesta que queremos, en este caso una respuesta escrita. Y le damos clic en guardar. Así, una vez que nosotros tenemos el nombre de la persona que quiere ingresar a nuestro grupo, pues lo podamos cotejar con los datos que tenemos en el expediente de nuestro alumno. Y luego las reglas. Hay que crear reglas. Más que reglas, son normas de convivencia. Vamos a dar clic en el botón donde dice crear reglas. La aplicación ya nos tiene 4 reglas que son básicas para cualquier grupo. Si quieres modificarlas o editarlas, es decir, su definición, hacerla más entendible, más explícita, le damos clic en cada una de ellas. En este caso, la primera, sea amable y cordial. Aquí nos dice qué queremos decir con eso. Nosotros estamos de acuerdo, así que le damos en confirmar. Para agregar otra, le damos clic en el mismo botón de crear regla. Nos vuelven a aparecer las 4, con las cuales estamos de acuerdo con la segunda: no hacer bullying ni utilizar lenguaje ofensivo, a lo cual le damos nuevamente confirmar. Creemos que también es importante tener una norma sobre el contenido, es decir, qué podemos publicar y qué no. En este caso, no publiques promociones ni spam. De pronto, para la descripción, esta sí la vamos a modificar porque queremos que sea entendible para los padres de familia de nuestros alumnos. En este grupo no se permite la autopromoción, pero esta parte del spam, si bien nosotros lo comprendemos, queremos que para los padres de familia
sea más entendible. Así que la vamos a modificar. En este grupo no se permite la autopromoción ni la publicación de venta de productos, por ejemplo. Y le damos en confirmar. Como ves, ya aparece aquí como nuestra tercera norma. Y la otra, si queremos agregar alguna, le podemos poner en respetar la privacidad de los demás. Le damos clic, la leemos. Si tú crees que está comprensible para los padres de familia de tus alumnos, le das en confirmar. En caso de que no, pues la puedes modificar. En este caso, le damos en confirmar. Si tú quieres crear alguna específica para tu grupo, ya tú conoces a los padres de familia de tus alumnos, le pones en crear tu propia regla. ¿Cuál va a ser el título? Es decir, ¿cuál va a ser esa regla? La segunda, pues tienes que describir de qué se trata esa norma de convivencia. Algunos otros puntos ya los irás explorando una vez de que organices tu grupo, pero otra que te será de gran utilidad será la opción de temas de las publicaciones. Es decir, aquí tú puedes clasificar por temas para que los padres de familia lo puedan encontrar más rápido. Por ejemplo, uno que sea sobre actividades y le das clic en guardar. Aquí ya tienes una. Quizá otro podría ser materiales de apoyo y guardar. O incluso puedes utilizarlo como el nombre de algún proyecto o de algún tema que estés trabajando. Por ejemplo, hábitos de higiene, y le das clic en guardar. Ahora, para publicar o compartir información y material a través de nuestro grupo, nos vamos a ir a la opción de conversación. Ahí nos aparecerán estos elementos. Y vamos a hacer nuestra primera publicación dándole la bienvenida a todos nuestros miembros. Bienvenidos al grupo Padres y Madres de Familia. Y bueno, aquí te dan opciones para que lo hagas más llamativo. Pero bueno, tú lo irás explorando. Y le vamos a dar en publicar. Y aquí está ya tu primera publicación. Otra manera de compartir material, pero ya de manera más ordenada, a través de nuestro grupo, nos vamos a ir al lado izquierdo donde aparecen las opciones donde dice conversación. Ahí recuerda que nosotros pusimos algunos temas que te podrían ayudar a clasificar el contenido que vas a compartir. Podemos utilizarlos para este ejercicio. Vamos a tomar la etiqueta o la clasificación que hicimos de hábitos de higiene, ya sea porque es un proyecto o porque es un tema, dependiendo de tu planeación. Le voy a dar clic ahí. Me va a aparecer esto donde dice tema de publicaciones, hábitos de higiene. Yo quiero compartir con los padres de familia una canción que encontré en YouTube. No es necesario descargarla para compartirla, en donde se habla, o el tema de la canción es sobre el lavado de manos. En este caso es esta, que es de Plaza Sésamo. ¿Quieres cuidar tus manos? Tienes que lavar los gérmenes. Lo
lo único que tengo que hacer es copiar el enlace, este que me aparece aquí, lo copio y lo pego aquí, donde dice publicar sobre el tema hábitos de higiene. Lo pego y aquí lo tengo. Y puedo añadir, pues es importante que añadas alguna otra nota para que el padre de familia sepa para qué es ese material. En este caso yo lo pongo como una actividad 1 y especifico que quiero que los padres de familia junto con sus hijos escuchen la canción y la canten. Y además les comparto que haciendo esta actividad pues van a favorecer el desarrollo del lenguaje de su hijo, además de que va a contribuir a que vayan aprendiendo el hábito de lavarse las manos de manera lúdica. Es decir, jugando. Después de eso, le doy clic en publicar. Ahora, para compartir materiales que no tienen una etiqueta, te vas a conversación y en el lado derecho, donde aparecen las etiquetas que ya pusiste, pero quieres agregar una nueva, le das clic en donde dice administrar y en el botón donde dice crear tema, porque aquí vamos a poner actividades para padres de familia. Es decir, son actividades muy específicas para ellos. Nos vamos a conversación nuevamente. Una vez que ya estemos ahí, le vamos a dar clic donde dice actividades para padres de familia. Una vez que le demos clic, aquí vamos a publicar esa actividad. Como parte de las actividades del proyecto de hábitos de higiene, nosotros vamos a poner una segunda actividad, pero que es más para los padres de familia, que es elaborar un cubrebocas. Les damos las indicaciones y les pedimos que compartan en los comentarios y le damos clic en publicar. Como ves, aquí en conversación podemos ver ya las publicaciones que hemos hecho. Por ejemplo, la actividad 2 y dice en qué etiqueta lo pusimos, que es una actividad específica para los padres de familia. O, por ejemplo, la que hicimos sobre hábitos de higiene, que era la canción. Así como nuestra publicación de bienvenida. Como ves, todo esto lo pueden ver, visualizar nuestros padres de familia que son miembros de este grupo. Como ves, estas son algunas de las aplicaciones o plataformas digitales que puedes utilizar. Sin embargo, el uso de estas va a depender del contexto, de las condiciones tanto de tus alumnos como del espacio geográfico donde trabajas. Sin embargo, también recuerda que muchas de estas aplicaciones se pueden utilizar sin necesidad de que tengamos que interactuar en vivo con los padres de familia. Es decir, en algunas de estas aplicaciones podemos subir información, enviarla para que posteriormente los padres de familia, de acuerdo a su espacio, condiciones, puedan acceder a la información en cualquier momento que ellos puedan. Así que te animamos a que utilices alguna de estas herramientas y que te sigas actualizando. Bueno, ya estamos de regreso. Espero que el video haya sido bastante explicativo y que hayas podido lograr hacer tu grupo de Facebook privado y oculto. Ya también en el video vimos cómo es importante considerar estas cuestiones de privacidad, es decir, todas aquellas aplicaciones, en especial YouTube, Facebook, WhatsApp, en caso de que usen Instagram, que sí pongamos estos filtros de privacidad o de ocultar. ¿Por qué?
por lo que ya viste la parte de garantizar siempre y respetar los derechos de nuestras niñas y niños. Entonces, son aplicaciones que puedes utilizar. Así que te voy a pedir que nuestro ejercicio, si ya pudiste organizar, el grupo en Facebook con estas características, privado y oculto, le tomes una captura de pantalla. En este caso, si lo hiciste lo estuviste haciendo a través de un dispositivo móvil como tu celular, pues una captura de pantalla y nos lo compartas a través de un mensaje en la página de Facebook o a través de los comentarios en YouTube. Y pues bueno, los comentarios, cualquier otra duda que tengan, pues los iremos contestando. Nuevamente te repito, a través del canal de YouTube, que es el link donde te enviaron esta charla. Y si no, pues a través de la página de Facebook del nivel, que nos vas a encontrar en Facebook como Educación Inicial Indígena Michoacán. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Y lo único que te seguimos invitando es a que te sigas actualizando. Es decir, tal vez estas aplicaciones, quizás si en tu contexto no son lo más viable, aún así te pedimos y te invitamos a que te sigas actualizando, a que te animes a conocerlas, a explorarlas y independientemente si lo vayas a aplicar en tu contexto. Porque también en esta situación en la que estamos, sabemos que necesitamos de maestros actualizados. Entonces, pues sería todo. Fue un gusto estar con ustedes y recuerda, en educación inicial, yo te cuido, tú me cuidas. La primera infancia sí importa.